Tenemos en este punto una última hora y nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados. Nuestro corresponsal político, Hugo Pereira, está allí para hablarnos de algo que resulta muy sorprendente, muy increíble, el Boletín Oficial del Estado. El órgano de expresión del Estado, donde se publican las leyes, menciona hoy, por primera vez, hoy, martes 12 de noviembre, se menciona por primera vez en el Boletín Oficial del Estado la palabra emergencia para referirse a lo ocurrido en Valencia días atrás con el desastre de La Dana. Hugo Pereira, corresponsal político, cuéntanos. Bueno, pues efectivamente, se puede resumir, se puede sintetizar esta información que el gobierno ha caído en su propia trampa, es decir, se negó a declarar la emergencia nacional, recordemos en su momento, como exigía, como pedía incluso Génova 13, la dirección nacional del Partido Popular, lleva insistiendo estos últimos días desde que sucedió la desgraciada, la catastrófica tragedia en Valencia por la Dana, pues lleva pidiendo la declaración de emergencia nacional. Si bien es cierto que Mazón, el presidente de la Generalitat, no lo ha pedido, pero de Génova 13 sí que la están pidiendo. La declaración de emergencia nacional. El gobierno, el Ministerio del Interior, que es a quien le corresponde tal competencia, pues no la ha declarado, no ha asumido, por tanto, el mando Fernando Grande Marlasca en una evidente estrategia política del gobierno de España de intentar achicharrar a Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, dejándole ese mando único y dejándole que se achicharrara en sus propios errores, en sus propios evidentes errores que ha cometido Carlos Mazón, pero no declararon esa emergencia nacional como desde el gobierno para dejar que se achicharrara el presidente de la Generalitat. ¿Qué ocurre ahora? Pues que esa emergencia nacional que no declaró el gobierno, pues ahora sí que se menciona en el boletín oficial del Estado. Describen, tildan a lo ocurrido en Valencia de emergencia nacional. Lo podemos volver a ver en pantalla, estábamos viéndolo ahí, emergencia nacional. Son las palabras que se leen en ese boletín oficial del Estado y la pregunta es, si por tanto el gobierno de España considera que lo de Valencia es una emergencia nacional, ¿por qué no declaró? Porque sí que lo puede hacer, lo pida o no, lo reclame o no Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana. Lo pida o no, puede el gobierno de España declarar la emergencia nacional, el Ministerio del Interior, y no lo ha hecho. Y ahora tildan, califican lo ocurrido en Valencia, la catástrofe en Valencia, de emergencia nacional. ¿Pero en qué quedamos? ¿Es una emergencia nacional y por tanto hay que declararla o no es una emergencia nacional? ¿No? Esa es la pregunta que le podríamos hacer a un gobierno que, como digo, cayó en su propia trampa, en su propia estrategia política. Digo más y concluyo. Si el gobierno considera que Carlos Mazón ha cometido múltiples errores en su gestión ante la Dana, flagrantes y graves errores ante su gestión de la Dana, ¿por qué con más motivo no asume el mando el Ministerio del Interior? Fernando Grande Marlaska, como ministro del Interior, no asume el mando, declarando, por tanto, esa emergencia nacional. Es que es, digamos, una estrategia política en la que de lleno ha caído el propio gobierno de España. Y ahora, más si cabe, más se demuestra que era una estrategia política en plena tragedia de la Dana con la publicación de estas dos palabras, emergencia nacional, en el boletín oficial del Estado. Bien, Hugo Pereira, hacías tu referencia al Partido Popular y como ellos ya vienen solicitando la declaración de emergencia nacional desde el principio, aquí no se decreta ninguna emergencia nacional, pero se reconoce implícitamente que hay Claro. una situación de emergencia y el Partido Popular pues ya ha respondido, Hugo, a esta declaración del Boletín Oficial del Estado en un X que dice: Félix, hoy ya admitís que es una emergencia nacional y se te olvida lo de que coláis una reforma que perpetúa en el cargo al jefe de la policía. Es despreciable cómo aprovecháis desde el primer día cada minuto de la Dana para sacar partido. Hugo Pereira, esa es la contestación del Partido Popular a este Yo creo, reconocimiento de la emergencia, digamos, en el boletín oficial del Estado. hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Es evidente que era una estrategia política, lo veníamos avisando. Carlos Mazón cometió, evidentemente, injustificables y graves errores en su gestión de la Dana como presidente de la Generalitat, él y su ejecutivo valenciano, pero lo que también es evidente es que el gobierno de España dejó, por pura estrategia política, usando por tanto la tragedia de la Dana, dejó que se achicharrara a Carlos Mazón para atacar y salir al ataque en cuanto pasen estas semanas, salía el ataque, como es evidente que van a hacer, del partido, ya no solamente de Carlos Mazón, sino del Partido Popular. Del Partido Popular, sin asumir ellos, por supuesto, nada de responsabilidad ninguna, sin hacer ningún tipo de autocrítica, como ya estamos viendo. No, no, están usando la tragedia de la Dana, se puede decir, yo creo que hoy aquí quedó más que claro, usando la tragedia de la Dana para colar su estrategia política. Y yo creo que, vamos, esto hoy lo dejó más que evidente con esas dos palabras, emergencia nacional,
en el Boletín Oficial del Estado. Si es que era evidente que era una emergencia nacional. La ley de protección civil es que lo deja claro, estipula cuándo es una emergencia nacional y, desde luego, lo ocurrido, por desgracia, en la Comunidad Valenciana, en Valencia, era y sigue siendo una emergencia nacional. Bien, Hugo Pereira, muchas gracias, corresponsal político, ahora en el Congreso de los Diputados. Gracias y hasta la próxima conexión, Hugo. Aprovechando el gobierno y cayendo en la trampa, como dice Hugo Pereira, de sus propios líos comunicativos, aprovechando también para colar en el BOE pues nombramientos que les convienen, como por ejemplo el jefe de la policía. Es diario, es noticia.